Hola, ¿cómo están ustedes? Les habla Georgina Farfán. Bueno, yo les quiero decir que este tema lo tengo preparado como un taller de 2 horas y media, porque la idea es intercambiar plática y experiencia con las personas que me escuchan. Nosotros o todos hemos hecho un estudio de salud familiar o vamos a hacer un estudio de salud familiar para la certificación. Lo que yo quiero en este espacio es darles la justificación clínica para la intervención familiar. Los pacientes no acuden a nosotros porque tengan una disfunción o porque tengan problemas, acuden por diabetes, hipertensión, control de niño sano, diarrea, pero no acuden por un problema familiar. Entonces, de nosotros está el poder intervenir. Se le llama intervención a introducirnos a los procesos de una familia, especialmente en una parte, a que nosotros nos interesa. Eso es intervención familiar. Quienes estudiamos la especialidad de medicina familiar, nos dimos cuenta desde el inicio que íbamos a tener que hablar de la familia, de los procesos de la familia, de la historia de la familia. Yo voy a citar aquí a mi amigo José Luis Huerta, quien dice que si nosotros nos seguimos educando nada más para detectar y curar síntomas, entonces vamos a tener una pobreza terapéutica, porque el paciente no se va a adherir al tratamiento. Lo más importante es que nosotros identifiquemos las motivaciones y expectativas de cada persona, porque no se puede curar a quien no se conoce. Por esta razón, yo les voy a presentar a una persona que conocí, quien es el que me motivó a hacer este estudio de salud familiar. Y bueno, no solamente yo, lo hicimos entre un grupo, desde el que identificó el problema hasta todos los que intervenimos en esto. Este estudio, quiero que se quede bien grabado, se inició en enero del 2017. Pues les presento a esta persona. Él se llama Miguel Ángel. Tiene 35 años, es chofer, su escolaridad es secundaria, es soltero y vive en la Ciudad de México. La historia clínica orientada por problemas, el HCOP, es la metodología clínica que se utiliza a nivel universal para medicina familiar. Esta dice que es muy importante que identifiquemos el listado de problemas. No se trata de, como nos enseñaron, de antecedentes familiares, personales patológicos, no patológicos en primera instancia, sino que nosotros tenemos que atender por lo que va el paciente, pero hay que conocerlo de manera integral. Entonces yo les voy a presentar a ustedes el listado de problemas de Miguel Ángel. Miguel Ángel tuvo un alcoholismo desde los 15 años, que termina en 2015, le diagnostican pie diabético. Él es fumador y hasta la actualidad fuma de 4 a 5 cigarrillos. Es importante que a sus 35 años tenga ya una diabetes mellitus iniciada en 2010, que ha sido tratado con hipoglicemia antes y que ha tenido, como era de esperarse, un regular apego al tratamiento. Por lo mismo, en 2015 inicia la insulina intermedia en mañana y noche. Detallando ya el listado de problemas y abordándolos de manera cronológica, Miguel Ángel presenta en 2015 ya pie diabético con una úlcera en pie derecho que le ocasiona gangrena. Por lo mismo, le tienen que amputar el primer ortejo, pero él abandona el tratamiento. En 2016 se presenta otra úlcera ahora en el otro pie y una amputación supracondiliar y él abandona el tratamiento. Pero en esta ocasión, ahí es donde empieza esta terrible historia. ¿Por qué? Porque él no acudía con su médico familiar porque no podía, porque lo regañaban en su trabajo. Entonces,
Él acude a urgencias, ahí le sacan una radiografía por el dolor intenso que llevaba. El señor se retira, lo tienen que localizar con trabajo social. Trabajo social lo lleva a urgencias, lo derivan al hospital y ahí le hacen la amputación supracondilia. En 2017, cuando ya lo estábamos viendo nosotros, presenta úlcera y secreción purulenta en pie derecho, dolor, y se le trata con antibióticos antiinflamatorios y curación en casa. Entonces, sí presenta mejoría. Esta es una tabla que se utiliza en la historia clínica orientada por problemas. Del lado izquierdo ven ustedes los problemas activos y del lado derecho los problemas inactivos. Se maneja de manera cronológica, aunque también se ponen los problemas que aunque surgieron hace mucho tiempo, siguen vigentes. Vemos su diabetes mellitus descontrolada, el pie diabético bilateral es cuando empieza, la amputación supracondilia izquierda, la úlcera del pie derecho y el tabaquismo, que sigue siendo un problema vigente ya que no ha querido dejar de fumar. En cuanto a problemas inactivos, bueno, pues el alcoholismo que empieza en 1997, pero que dejó por su misma úlcera y la amputación del primer ortejo del pie derecho. Una vez que se ha tenido el listado de problemas, se procede a hacer lo que se llama una base de datos o datos básicos. Nosotros ya lo conocemos como nuestra historia clínica tradicional. En este caso, yo nada más quiero resaltar, vean ustedes que su padre murió a los 65 años por diabetes e insuficiencia renal. Su madre muere a los 60 con diabetes. Tiene su abuela paterna que muere a los 60, el abuelo paterno que muere a los 66, la abuela materna que muere a los 70, todos ellos de diabetes. En el caso de la abuela paterna, pues fallece por hipertensión arterial y enfermedad vascular cerebral, que es un riesgo cardiovascular parte del síndrome metabólico. Y bueno, pues tiene otros parientes que tienen lo mismo, tienen o diabetes o parte del síndrome metabólico. Dentro de estos datos básicos nos interesan algunos de los no patológicos. Por ejemplo, que actualmente él vive en su casa paterna, que está en dos departamentos. Uno lo ocupa un hermano con su esposa y el otro él con su hermana soltera y una sobrina. En cuanto a alimentación, llama la atención nada más que consuman frutas de 5 días de 7 de la semana, leguminosas de 3 días de 7, pero que consume esta familia refrescos 5 días de 7. En cuanto a ocupación, que también es trascendente para el control de esta persona, es que él es chofer de TV Azteca y lo ha sido durante 10 años. Pero desde el 2016 ha trabajado de manera irregular por sus múltiples incapacidades. Y bueno, él dejaba de ir al control médico o no acudía, porque ustedes saben, en muchas empresas no les permiten que falten y los enfermos son muy mal vistos. A partir del 2017 que retomamos el caso, le iniciamos el trámite de invalidez. Esta exploración física ya pertenece a una vez que hicimos la intervención familiar. Entonces aquí encontramos que tiene este peso, esta talla y llama la atención, yo creo para ustedes, un índice de masa corporal de 23. Recordemos nada más que perdió el miembro pélvico completo. Entonces, esto no, cualquiera diría, pues está desnutriéndose. No, lo que pasa es que le hace falta el peso de la otra pierna. Marcha con muletas, con mucha dificultad. Lo encontramos malhumorado, en regular estado de higiene. Es evidente su amputación supracondilia. En el malleolo derecho ya se encuentra una úlcera de 2 centímetros con escasa secreción serosa, un llenado capilar de 3 segundos y doloroso a la palpación.
En cuanto a sus pulsos y sensibilidad, están disminuidos, explorados con monofilamento como debe de ser. Este es otro instrumento de la historia clínica orientada por problemas para hacer el seguimiento de los exámenes de laboratorio. Con la flecha color violeta señalamos el momento en que iniciamos la intervención familiar. Y aquí, como pueden ver ustedes, su glucosa de 360 en octubre del 16, al momento de la intervención tenía 200, pero después de la intervención logramos un 122 y un 123 en febrero y marzo. En cuanto a la biometría hemática, al principio, cuando estaba infectada esa úlcera, tenía 11.000 leucos y después bajan a 9.000. Y en cuanto a la hemoglobina glucosilada, que es un excelente parámetro, pues traía una hemoglobina de 15. Pero si se fijan, tuvimos esos 3 meses para que se modificara y la encontramos en marzo en 10. Jack Medley, un excelente médico de familia norteamericano, describió de manera magistral los niveles de profundidad e intensidad en medicina, no más medicina familiar. Primero, el enfoque del caso, o sea, yo me dedico nada más a la persona que me está solicitando atención, la veo desde el punto de vista biológico y bueno, de una manera graciosa me encontré una descripción que a veces solo se conoce que se está hablando de una persona porque se menciona la edad y el sexo, porque pudiéramos estar hablando de un animal también. El siguiente nivel de profundidad es el enfoque a la persona. Aquí al médico le interesa sus dolencias, sus padeceres, cómo sufre la persona esa enfermedad. Y lo ubicamos en el contexto físico nada más, lo ubicamos en su contexto emocional, en el social y en el espiritual. En cuanto al enfoque familiar, que es lo que nos debe de interesar a nosotros, aquí hay implicaciones, interacciones del paciente y su enfermedad, porque nosotros debemos de saber que una enfermedad afecta a la familia, ¿sí? Y que la familia afecta a la enfermedad, que un paciente puede descontrolar a la familia, pero que la familia también puede descontrolar al paciente. Otro conocimiento también que debieran de profundizar y seguramente ya lo han hecho son los famosos niveles de intervención de Doherty y Baird, que empieza en 1987. Ellos se dieron cuenta que no todos los médicos que estudiaban medicina familiar les gustaba manejar todo lo que fuera de la familia y entonces describieron cómo observaban ellos a los médicos. Describen un primer nivel en donde hay un mínimo énfasis en la familia, pues por falta de conocimientos y por falta de habilidad. Ejemplo, pues yo nada más solicito a la familia para que me hablen de la historia clínica del paciente, como sería en el caso de un niño, de un anciano o de un paciente inconsciente. También me dirijo a la familia para que me den su consentimiento informado para una cirugía o un procedimiento. También tengo que ver a la familia en un servicio de urgencias o cuando les aviso de que está internado su paciente o cuando lo tengo que enviar a urgencias porque tiene que ir acompañado. En el caso de hospitalización, pues también le requerimos a la familia, pues para que nos dé informes, para que reciba sus cosas, etcétera. Y bueno, también ante el caso de muerte, pues tengo que recurrir a la familia, no hay más, sino a quién le voy a avisar. En el nivel 2, en donde ya entra un médico que estudió la especialidad, pero además que le gusta la especialidad, pues es para la consejería e información a la familia sobre el diagnóstico y tratamiento. Algo que pareciera muy banal, pero no lo es. Primero, se requiere de una actitud de apertura para tratar al enfermo y su familia, empezando con que si yo quiero tratar a una familia, debo de permitir que algún acompañante o más entren a la consulta.
Aquí se requiere habilidades de comunicación clara, no con nuestros términos, sino con los de ellos. Y no es bajarse de nivel, es adaptarse al nivel de la persona. Se requiere de la escucha activa, que eso es algo muy importante. Me está hablando, le estoy poniendo atención. No me estoy distrayendo, le estoy poniendo atención. Para eso tengo que apagar el celular, no contestar el teléfono, no permitir que nadie entre al consultorio. La otra cosa, mi habilidad de persuasión. Yo tengo que convencer a la persona y a su familia de que es necesario que apliquen ciertos conocimientos para la mejoría de su salud. Y viene algo que también requiere de mucho tiempo para explicar la famosa alianza terapéutica que se hace entre el paciente, su familia y el médico. Y algo bien importante, educación para la salud. Aquí se habla en la actualidad de las guías anticipatorias que ustedes lo pueden encontrar bajo el rubro de guías de salud en el IMSS. Ejemplos de consejería que es fabuloso, pues en el control del niño sano. Si es una señora que es primigesta, jovencita, pues yo tengo o que invitar a la consulta a alguien más grande, la abuela, una persona de su confianza, el esposo, ¿sí? Entonces es muy importante. Ante el embarazo, bueno, pues las consultas con la pareja son interesantes o con alguien de la familia. También la consejería en enfermedades crónicas, sobre todo para conseguir el apego al tratamiento. No es muy justo que yo le indique ciertas restricciones alimenticias al paciente cuando no lo sabe si quien prepara la comida, quien compra los alimentos o quien da para el gasto. Y otra cosa, pues hijo de diabético, diabetiquito. Entonces, no nada más tiene que apegarse a la dieta o al ejercicio la persona enferma, sino también su familia. Este nivel, bueno, pues este es un nivel más elevado. Se requiere entre mis actitudes que yo primero reconozca mis emociones y las de la familia. Si yo no estoy de humor para tratar en ese momento, pues no lo hago. Si no me gusta, pues no lo hago. Si tengo alguna contratransferencia, pues no lo hago. Pero aquí es muy importante y es algo también que todos debemos estudiar, lo que es la inteligencia emocional y todo lo que implica la inteligencia emocional, o sea, saber gestionar nuestras emociones y las de las personas. Aquí se requiere de conocimientos muy importantes, el ciclo vital de la familia para podernos adelantar. Y pues aquí ya trata de intervenir en crisis, pero no las crisis así aberrantes de problemas psicológicos, de grandes disfunciones, no. El estrés familiar propio de tener un adolescente, de la jubilación, de la muerte de un familiar. Ese estrés que no pareciera importante, sí lo debemos de aprender nosotros a manejar. La habilidad, como yo les decía, es identificar emociones. ¿Cuántas veces viene la persona triste y no nos damos cuenta? O viene muy contenta, o viene enojada. Entonces tenemos que reconocer sus emociones. Y la otra cosa, pues, es la empatía. La empatía que pareciera la palabra de simpatía, pero que todos sabemos que es ponerse en los zapatos de la persona que tenemos enfrente, cómo nos gustaría que nos trataran o que trataran a alguien de nuestra familia. Ejemplos de este nivel 3 es el estar tratando una enfermedad complicada por falta de adherencia al tratamiento. ¿Qué es lo que pasó en este caso con Miguel Ángel? También otro ejemplo es saber dar malas noticias y un pronóstico sombrío. Una mala noticia quizá para nosotros no lo sea, pero para alguien que tenga un antecedente familiar, como en el caso de Miguel Ángel, sí lo sea. El que yo le diga a una persona que le acabo de identificar diabetes no es fácil. No es fácil de poder asumir, pues, qué significa sacrificio, significa que me voy a morir siendo diabético, significa que me pueden amputar, significan muchas cosas. En cuanto al pronóstico sombrío, bueno, pues en este momento, por ejemplo, yo que me estoy dedicando a atender pacientes con COVID,
Poderles decir que el pronóstico es cuando ya está muy grave la persona, o se muere en su casa, o se muere en el hospital. Entonces, nosotros tenemos que ser muy claros, pero hay que tener tacto para decirlo. Y la otra cosa que yo he aprendido es en este nivel 3 poder tratar pacientes terminales en domicilio. Y no es sencillo, no es sencillo poder manejar toda la carga de emociones y la falta de habilidad para tratar un paciente en su casa, que generalmente lo que la gente quiere es que se vaya a un hospital y se deshace el problema. Pero es muy gratificante poder tratar a un paciente terminal hasta el momento de su fallecimiento dentro del seno de su casa. Para este de nivel 4, miren, ya se requiere más conocimientos y más tiempo. Es difícil que yo investigue la dinámica familiar si tengo 15 minutos. Entonces, no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, este ya es un nivel de mayor profundidad. Tenemos, fíjense, en actitud de reconocer la participación de uno en la parte del triángulo terapéutico. Y bueno, tenemos que reconocer todo el sistema familiar y el sistema comunitario. Debemos de tener habilidades para la entrevista planificada, incluyendo miembros resistentes o apáticos. Y aquí, como les decía, pues se requiere tiempo, ¿sí? Y luego, finalmente, si no puedo con el caso, pues hay que derivarlo a un terapeuta familiar. Y bueno, un ejemplo es el fracaso terapéutico por disfunciones familiares. Este de nivel 5, pues ya francamente es la terapia familiar, es ya una subespecialidad de 2 años que existe en México. Definitivamente nosotros no la vamos a hacer porque ni tenemos conocimientos, ni tenemos habilidad, ni tenemos experiencia, ni tenemos tiempo. Pero ahí les dejo la diapositiva. En mi larga experiencia clínica y como docente, yo todavía sigo atendiendo personas, sigo atendiendo pacientes. Estos son los dos niveles que debiéramos nosotros de dominar. Y depende del compromiso. ¿Qué tanto quiero involucrarme yo? Depende del conocimiento. Yo para poder dar una simple educación para la salud, pues tengo que saber. O sea, yo tengo que saberle decir a una persona con diabetes cómo se maneja el glucómetro, cómo se aplica la insulina, cuáles son los datos de hipoglicemia, sí, cuáles son los mejores horarios para alimentarse, cómo se identifica la condición física, cómo se hace el ejercicio, las etapas del ejercicio, etcétera. O sea, debo de tener conocimientos, habilidades para poderlo transmitir y experiencia. Yo no puedo estar inventando, yo debo de estar practicando. Y si yo me decido que me interesa la medicina familiar, pues hoy empiezo a practicar. El estudio de salud familiar, que es un requisito para la certificación, empieza con que yo identifique el motivo de consulta. El motivo de consulta, fíjense, la palabra motivo tiene de motivación. ¿Qué es lo que le motiva al paciente para solicitar ayuda, para ir a ver un médico que es desconocido o medianamente conocido? Y la otra cosa, sí, es interesante saber qué espera el paciente de mí, de su médico, y qué espera su familia de mí. Entonces, aquí les recomiendo que investiguen lo que es la entrevista motivacional, que es muy interesante. A mí lo he hecho, pues casi todas las veces que hablo de ella como un ejercicio y bueno, pues a mí me va muy bien, pero a quien entrevisto no le va tan bien. La siguiente parte es la justificación del estudio de salud familiar o de la intervención familiar, que yo veo que en muchos estudios que me llevan de primera vez que dice, se estudia la familia para conocer las alteraciones en la dinámica de las funciones. No, claro que no. Sí, se estudia para identificar los riesgos y recursos familiares, para ayudar al enfermo. Esto lo dicen varios autores.
¿sí? Que nosotros nos introducimos a la familia, ¿sí? Con el objetivo de ayudar a la persona a que mejore su estado de salud. La segunda parte es que, bueno, yo ya identifiqué, ahora tengo que establecer un programa familiar que mejore la salud. Si la persona enferma no acepta cambios o no los identifica, sus problemas, ¿qué caso tiene que yo le dé un sermón ahí de la montaña de lo que tiene que hacer? Yo tengo que establecer un programa con el paciente y su familia y para eso se empiezan con metas terapéuticas, que es otra cosa muy interesante de conocer. Abundando más en el objetivo terapéutico, tenemos que hacernos varias preguntas. ¿En qué va a ayudar a la persona y su familia que yo les haga un estudio de salud familiar? O nada más me va a ayudar a mí para que yo pase el examen, ¿ok? ¿Qué tratamiento real se va a continuar con la familia? Si yo soy residente, voy a dejar esa familia y entonces su médico tratante lo va a seguir, lo va a continuar. La otra situación. ¿Tienes conocimientos, actitudes y habilidades para hacerlo? O si la persona se pone a llorar, ¿qué te vas a poner a hacer? Y no llore y tranquilícese, ¿o qué vas a hacer? Podemos con una sola pregunta meter en crisis a una persona. Por ejemplo, si a mí me preguntan si mi marido me fue infiel y yo me acuerdo que sí, pues me voy a desgajar y luego ¿qué vas a hacer conmigo, no? Me vas a abrir la herida y luego cómo la cierras. Y la otra cosa, ¿existe el compromiso real de seguir ayudando a esa familia? O sea, ¿para qué hago un estudio de salud familiar, pues nada más para presentar el examen, si no tengo compromiso de seguirle ayudando? Entonces, como que no se vale abrir a un paciente, hacerle una laparotomía exploradora y a ver quién lo viene a cerrar. ¿Cuál fue la justificación de intervenir en la familia de Miguel Ángel? Primero, que tenía 35 años y que tenía muchos problemas. La otra cosa, cuando uno se enferma y tiene su pareja le ayuda, pero él era soltero, sus hermanos ni se daban cuenta qué pasaba, no tenía papá ni mamá que le pudieran haber ayudado. Y bueno, tuvo mal apego al tratamiento, porque digan ustedes, siendo chofer, andando en la calle, sí, qué dieta se puede llevar, la aplicación de insulina, pues está entre comillas, y luego, pues si faltaba el trabajo, pues lo castigaban. Entonces, la otra cosa en este caso de Miguel Ángel es por su edad y por cómo va el asunto, tiene una elevada posibilidad de presentar complicaciones de otro tipo. Pues aquí está un resumen de lo más importante que ya les platiqué, ¿sí? La otra cosa es que su médico familiar, pues nada más lo tenía de adscripción, pero su médico familiar ni enterado estaba. Al contrario, sí, es el que lo acusó con la jefe de departamento clínico, que era un señor irredento. Y bueno, yo me pregunto, ¿y ustedes se imaginan cómo podía ir a las consultas, a las curaciones, a los exámenes de laboratorio, a las pláticas de trabajo social, a las consultas con especialista con una sola pierna? ¿Se pueden ustedes imaginar cómo se podía subir al camión con una sola pierna si nadie le iba a ayudar? Si iba a tener para pagar taxi. Entonces, aquí nada más de verlo, caminar con tanta dificultad, verlo tan jovencito, entonces aún se nos tiene que encender el foco de que algo pasa y de que le tenemos que ayudar. Es un paciente que hay que ayudar. Y bueno, pues esto fue lo que encontramos, lo que les acabo de decir. ¿Qué pasó después de la amputación? Primero, tenía problemas para desplazarse. Después, su familia no lo acompañaba. Después, él se tenía que preparar su comida. No había quien le hiciera las curaciones. Y bueno, ya saben ustedes, lo citaban a diario para las curaciones por enfermería. ¿Sí? ¿Y cuánto le iba a costar eso? Entonces, pues no sé si las curaciones. Y bueno, empezó a haber problemas en su casa y la hermana decía, es que se ha vuelto muy enojón, muy irritable. Pues, ¿cómo no? Si se le estaba viniendo el mundo encima.
Otra parte del estudio de salud familiar nos dice que identifiquemos los factores de riesgo. Bueno, yo les voy a dejar aquí el resumen y ustedes lo revisarán. Si ustedes conocen a José Luis Huerta o el libro de José Luis Huerta, él dice que lo más importante del estudio de salud familiar es identificar los factores de riesgo, pero los factores de protección, o sea, toda la gente tiene factores de riesgo, pero también tenemos factores de protección. En este caso, fíjense, tiene una escuela secundaria, o sea, no es analfabeta, se consiguió trabajo en un lugar con todas las prestaciones, pues tiene seguro social. Entonces, el ser derechohabiente del IMSS con todas sus prestaciones médicas, económicas y sociales, pues también es un recurso, porque imagínense, igualito, el mismo caso, pero sin seguridad social. Otra cosa, no tiene pobreza familiar. Le aplicó la escala de Graffar y no encontramos que tuviera pobreza familiar, porque tres trabajan, o sea, hay tres ingresos. La otra cosa, pues que tenga su casa propia, aunque sea de sus papás, bueno, pues la heredó y ahora es de él, que vive con sus hermanos, no vive solo. Y bueno, dos factores de riesgo que fueron fundamentales, factores de protección que fueron fundamentales, fue que identificamos y conmovimos a la hermana y a la cuñada de que lo acompañaran. Aprendieron a aplicar insulina y aprendieron a hacer curaciones. Entonces, eh, esta participación de estas dos damas le ayudó muchísimo a Miguel Ángel. A manera de conclusión, les diré que cuáles fueron los factores de éxito para esta intervención familiar. Primero, como se ve en la parte superior, que conjuntamos un grupo de inteligencias, de habilidades y actitudes en torno a este caso. Después que involucramos a la familia y luego que fuimos a hacer la visita a domicilio para ver las situaciones y para enseñar o ver cómo se aplicaba la insulina y cómo se hacían las curaciones y cómo se preparaba la alimentación. Y bueno, finalmente la participación familiar que la logramos fue definitiva.